consejero. Y nos hemos aventurado este año a lanzar uno de manera abierta, invitándolos a todos. Esperemos que todos los errores que tengamos en este curso los solucionemos para los siguientes que vamos a realizar. Y sí, ya estamos armando varios cursos para los años que vienen. Como dijo el doctor Flores, el próximo año se va a hacer un curso netamente de lo que es vía aérea pediátrica, que van a ir profesores de Estados Unidos con endotrainers y también simuladores para hacer todo lo que es medializaciones, laringomalacias, dilataciones y algunas técnicas de traqueoplastía. Bueno, eso lo voy a comentar un poco más en la otra ponencia, en lo que sería la mesa redonda de vía aérea. El tema con el cual voy a iniciar es papilomatosis respiratoria recurrente. Bueno, como todos sabemos, es una patología un poco frustrante para nosotros, porque lastimosamente hasta el día de hoy no hay cura. Antes de empezar, ¿cuántos han ido al Congreso Mundial que hubo en el mes de abril en Argentina? ¿Alguno? Nadie. Ya. Bueno, no se preocupen porque también les estoy trayendo información del Congreso. ¿Ya? El tema de papilomatosis, vamos a ver que la papilomatosis es un tumor benigno, el más frecuente dentro de laringe pediátrica. Van a consistir en lesiones verrucoides exofíticas, escamosas pediculadas, van a ser proliferaciones múltiples en el tracto aéreo digestivo, porque no solo van a darse en la laringe, sino pueden producirse en lo que es cavidad oral, esófago, tráquea, bronquio. Y vamos a ver que esta displasia puede ir desde una displasia leve hasta un carcinoma epidermoide, algo agresivo, en un 1 a 5% de los casos. Un poco de historia, vamos a ver que Sir Murray Mackenzie en 1800 fue el que describe por primera vez este tipo de lesiones, y Chevalier Jackson en 1940 fue el que acuña el término de papilomatosis laringea juvenil. Vamos a ver que ante un corte histológico o histopatológico van a haber afectación a nivel de la stem cell, a nivel de la membrana basal en el epitelio escamoso. El virus va a tener una predilección o solo se va a replicar a nivel del epitelio escamoso. Ahora, si es que el virus o la tumoración sobrepasa la membrana basal, entonces ya estamos hablando de un comportamiento maligno. En estas láminas podemos ver la diferencia que va a existir una especie de epitelio zona de transición a nivel de la cuerda vocal, epitelio respiratorio, estratificado, no queratinizado, y abajo otra vez el epitelio respiratorio. Y es en este epitelio estratificado que le va a gustar, o la zona donde se va a replicar el virus del papiloma. Vamos a ver que va a tener un comportamiento distinto en la población pediátrica y en los adultos. Algunos postulan o mencionan papiloma en la población pediátrica, papiloma en la población adulta y papiloma que se produce en la población pediátrica y progresa o persiste a la etapa adulta. Vamos a ver que en cuanto a los niños es más frecuente de 2 a 5 años de edad, con una incidencia que reportan desde 0.24 a 4.3 casos por 100.000. No va a haber una diferencia significativa entre varones y mujeres. Bueno, acá en el hospital vemos particularmente que más tenemos varones que mujeres. Y en cuanto a lo que es papiloma en el adulto, de 20 a 30 años, es el pico de mayor incidencia, en incidencia de 1.8 a 2 casos por 100.000, y va a haber una mayor incidencia en lo que es el sexo masculino. Vamos a ver que en la población pediátrica, si es que este papiloma se produce en una edad menor de 3 años, va a tener 3.6 veces más probabilidad de mayor agresividad y más cirugías por año. Ahora, si es que ocurre en niños menores de 1 año,
esta incidencia es mucho mayor, hasta se puede duplicar. Clásicamente los maestros, no sé si les han hecho la pregunta, pero siempre preguntaban triadas, factores de riesgo para papilomatosis juvenil. Y por ahí la encontré y lo que ponen son primogénitos, parto vaginal y madres adolescentes. Ahora, de estos pacientes, del 1 al 3% van a tener una diseminación a vía aérea inferior, yendo a lo que es subglotis, tráquea y bronquios. Y el riesgo de que esta diseminación se pueda dar va a ser hasta un 50% en aquellos que han sido sometidos a una traqueotomía. Entonces, he ahí el riesgo y el por qué nosotros debemos evitar que se le pueda practicar o realizar una traqueostomía a un niño que tiene papilomatosis, porque al existir la traqueostomía va a haber epitelio cruento, va a haber una metaplasia y es en ese lugar en el cual se va a implantar el virus y va a replicarse. Bien, hablando de la etiología, ya está claro que en 1990 se aísla el virus del papiloma humano. Este es un virus DNA de la familia Papoviridae, icosaedro, y existen más de 120 serotipos, de los cuales vamos a tener serotipos de bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo. De todos, el que tiene la mayor virulencia es el tipo 11, y los de bajo riesgo, tanto el 6 como el 11, vamos a encontrarlos hasta en un 95% de los casos. Ahora, el serotipo 11 es muy agresivo, no tiene la tendencia a malignizar, o es muy poca, pero sí su comportamiento es muy complicado en cuanto al manejo. El ciclo de vida del papiloma, vamos a ver que va a existir una infección del epitelio, y a partir de esto van a existir 3 fases en la enfermedad. La primera fase, que es la enfermedad latente; una segunda fase, que es la activación del virus. Entre la latente y la activación del virus, posiblemente existen factores en los cuales va a predisponer a que aparezca el virus, como puede ser estados de inmunosupresión, y después de la activación del virus, la aparición de los tumores, la replicación viral, y así va a continuar de nuevo el ciclo, progresando en epitelio lesionado. Vamos a ver que el papiloma humano, por cada escama, va a presentar más de 10.000 partículas virales. Y este virus, si es que no es eliminado, o no atenuado, o no amortiguado por el huésped, se va a implantar a nivel de la membrana basal y va a producir la infección latente. Y como les mencioné, el virus solo puede replicarse a nivel del epitelio escamoso. La transmisión hasta el momento no es clara, no está bien definida, no podemos decir exactamente cuál ha sido el mecanismo por el cual se ha producido la enfermedad. Ahora, hay reportes de lo que es transmisión vertical, canal del parto, transplacentario, líquido amniótico y transmisión horizontal. Cuando hablamos de transmisión horizontal en un menor de edad, tenemos que descartar abuso sexual. En cuanto a la clínica, va a existir la tríada clásica, que es la ronquera, estrior y disnea. En cuanto a lo que son niños lactantes, va a existir llanto débil de manera progresiva, puede ir a la afonía y casos de asfixia. El diagnóstico diferencial, tenemos que descartar la presencia de asma, nódulos vocales, Krupp, alergias, bronquitis, que sí es muy frecuente porque los niños vienen con tos, carraspera o algún tipo de estridor, y tenemos que hacer el descarte de las patologías mencionadas. Ahora, en cuanto a la forma de presentación del papiloma juvenil y del adulto, vamos a encontrar que a nivel de papilomatosis juvenil son múltiples. En el adulto puede ser una lesión única. La implantación en el niño es una implantación dispersa. En el adulto va a ser una implantación limitada. Ahora, en cuanto a las recidivas, la forma juvenil es mucho más recurrente y más recidivante.
En el adulto vamos a tener tendencias y residuos un poco más espaciadas. Eso es que nos ayudan a tener periodos en los cuales podemos manejarlo mejor. En cuanto a la involución, se ha probado de que en la forma juvenil, conforme llegan a la adultez, va a haber un cese o un control de la enfermedad de manera espontánea, cosa que no existe en la forma adulta. La malignización en el niño es rara, en el adulto es mucho más frecuente. Ahora, en cuanto al diagnóstico, vamos a empezar con una historia clínica adecuada. Se ha visto que desde el inicio del cuadro hasta el momento del diagnóstico van a pasar de 6 a 8 meses. Entonces tenemos un periodo de 6 a 8 meses en los cuales el tumor ha ido creciendo y ha ido complicando y estrechando más la vía aérea. Ahora, para lo que es diagnóstico, nos vamos a apoyar de la laringoscopía, tanto flexible como rígida. También hablan de la estroboscopía, pero bueno, si ya tienes la presencia de las lesiones, lo único que harías con la estroboscopía sería evaluar la onda mucosa. A mi parecer no tendría ningún sentido en este tipo de patología. Ahora, el diagnóstico definitivo va a ser con la biopsia excisional, identificación del virus de papiloma y serotipificación. ¿Cuántos acá hacen tipificación viral en sus hospitales para detectar qué serotipo? Bueno, en el INEM lo están realizando. Nosotros a todos los pacientes les sacamos una muestra, lo mandamos al INEM. Si son del CIS, no tiene costo adicional. Si es particular, bueno, el costo, creo, sumando ambos procesos, son casi 500 soles. Es muy importante para poder determinar qué tipo o qué serotipo está dentro. En cuanto a la estadificación, no hay un consenso, no hay un score definido. La mayoría usa lo que es el score de Derkay. El score de Derkay nos va a ayudar para lo que es la evaluación, seguimiento, de repente un reporte entre colegas y un eventual planeamiento quirúrgico. Nosotros lo utilizamos y nos sirve básicamente para estadificación. En el score de Derkay van a ver, la escala es de 0, 1, 2 y 3, 0 si es que no hay lesiones, 1 si es que es una lesión incipiente de la superficie, 2 si es que ya son tumores un poco más pronunciados y 3 si es que ya son lesiones pediculadas. Van a haber 25 puntos de aparición del tumor y presenta este cuadrito en el cual ponen por cada punto una puntuación de 0 a 3, sumando un máximo de hasta 75 puntos, en lo cual puede uno ir evaluando, ir haciendo un control de cómo va el paciente. En cuanto al tratamiento quirúrgico, las técnicas que existen van a ser la técnica fría, el láser y con microdebridador. Todas van a tener el mismo objetivo: aliviar la obstrucción, mejorar la calidad vocal y facilitar la remisión. Lo que se busca es tener mayor tiempo libre de enfermedad. Cada una de ellas va a tener ventajas y desventajas. En cuanto a la técnica fría, no va a haber daño térmico, pero la desventaja es la presencia del sangrado. En cuanto al láser, los más utilizados, el láser CO2 y el láser KTP. Ambos van a tener un lugar diana de acción distinto por su longitud de onda. El láser CO2 va a tener una longitud de onda de 10.600 nanómetros, los cuales van a actuar sobre lo que sería moléculas de H2O. Ahora, el láser CO2 no tiene color, pero para poder identificar el punto de acción, le ponen un marcador de color rojo. El láser KTP tiene una longitud de onda de 532 nanómetros, la luz de esta longitud de onda es verde y va a tener su punto de acción diana, que es a nivel de la hemoglobina, entonces nos va a ayudar mucho a lo que es la coagulación. En cuanto a las cirugías, nos van a ayudar en lo que es la hemostasia, van a ser más precisas y más dirigidas, pero tienen la desventaja del daño térmico colateral, la vaporización de las partículas virales y obviamente es mucho más costoso. Ahora, entre el láser KTP y el láser CO2, a inicios el láser CO2 solo se puede disparar a una distancia alejada, pero ya hay manipuladores duales, los cuales se puede transmitir con fibra y tener un mayor control en lo que serían zonas más bajas.
En cuanto al microdebridador, no va a poder reducir los tiempos quirúrgicos, la preservación de la voz es buena, no hay daño térmico, va a estar presente el sangrado y cuando son lesiones muy pequeñas no va a ser tan útil. Estas son las recomendaciones que se deben de tener en cuenta cuando estamos operando un paciente con papilomatosis. Ahora, es distinto operar un paciente por primera vez que operar un paciente ya con muchas recidivas y recurrencias. Vamos a ver que cuando se presente en la comisura anterior, como sabemos que es un tumor que va a recurrir y va a volver, de repente no sea muy agresivo y operar un lado a la vez de la comisura anterior, no más profundo que el espacio de Reinke. Debemos evitar traumatizar mucho a las zonas porque en estos lugares de traumatización va a existir la proliferación viral. Ahora, se debe inspeccionar siempre todas las áreas de la laringe, lo que es la subglotis, los ventrículos, comisura posterior y el vestíbulo. Acá vemos en imágenes cómo esta es una técnica de el microflap, en lo cual vemos que se hace la incisión, se va a hacer el decolaje y no se va a pasar más allá de lo que sería, o no se va a lesionar el ligamento vocal propiamente. Esta es otra técnica, la del colgajo, o con pinza, en la cual traccionan y van haciendo la exéresis. Y como les mencionaba, cuando tenemos infiltración bilateral a nivel de la comisura anterior, no hacerla en un solo tiempo, ambos lados a la vez. Cuidados postoperatorios. En cuanto a los cuidados postoperatorios, lo que sería el uso de esteroides vía oral o endovenoso por 7 a 10 días, manejo antirreflujo, analgésicos y reposo vocal de 3 a 5 días, aunque a veces en los chiquitos es un poco complicado eso. Terapia ayudante. Vamos a tener presente, o dentro de los medicamentos en los cuales podemos hacer uso, es el bevacizumab, el cidofovir, vacunas contra el virus de papiloma, Cervarix y Gardasil, aunque Cervarix ya no está muy usada porque solo cubre 2 serotipos, Gardasil cubre 4 serotipos, pero actualmente tienen la nona valente, que nos está cubriendo 9 serotipos, inhibidores de COX-2, como el celecoxib, indol 3-carbinol, la terapia fotodinámica e interferón alfa. Las dos últimas las pongo en rojo porque ya son terapias que están en desuso. La interferón alfa fue la primera que se empezó a usar, pero hay demasiada toxicidad y ya están descontinuadas. Ahora, en cuanto a la terapia ayudante, tiene sus indicaciones. Vamos a ver que estas van a ser necesarias hasta en el 20% de los casos. Y estas son las indicaciones. Cuando existen más de 4 cirugías al año, o un crecimiento muy rápido con compromiso de la vía aérea, o afectación distal en múltiples sitios de implantación. Como les mencioné, el objetivo es aumentar el intervalo y prolongar y espaciar lo más que se pueda las cirugías, no operarlos ni bien veamos lesiones que estén iniciando. En cuanto a lo que es el indol 3-carbinol, que típicamente lo encontramos en el brócoli, vamos a ver que él actúa inhibiendo la conversión de estrógeno de la producción de un 2-hidroestrógeno, hidroxiestrona, en lugar de 16-alfa-hidroxiestrona, que esto va a ser genotóxico. Y el virus del papiloma humano tiene bastantes receptores estrogénicos, entonces va a haber una disminución en lo que sería la carga viral. La dosis, 200 miligramos por día. Vemos que en el 2004, Rosen publicó hasta un 75% de reducción de las lesiones, pero no es cura, nada más reducción de las lesiones. En cuanto a los inhibidores COX-2, que sería el celecoxib, ocurre lo mismo. Vamos a ver que los valores elevados de la cascada, los factores inflamatorios, va a existir mayor replicación del RNA a nivel viral, y vemos que en los controles, pacientes que han recibido celecoxib van a tener menor replicación viral. El cidofovir, este es el medicamento que más ampliamente se ha usado, pero también hay estudios en los cuales se ha visto transformación maligna.
de repente porque tiene muchos más casos de uso y han encontrado también nefrotoxicidad y neutropenia. Vamos a ver que el cidofovir es un análogo de las citoquinas. La FDA lo ha aprobado para lo que es citomegalovirus oftálmico en pacientes con VIH. No va a inhibir la replicación viral y la dosis es de 5 a 15 miligramos intralesional. Generalmente los que tienen uso de láser lo asocian con el láser KTP y el CO2. Ahora, en cuanto al bevacizumab, es el medicamento que últimamente está siendo más usado y habiendo más estudios. El problema es el costo y que actualmente ningún seguro lo cubre. Cada vial acá en el Perú de 400 o de 100 miligramos de Avastin cuesta en promedio 1.700 soles, viene 4 mililitros. Vamos a ver que esto es un anticuerpo monoclonal que va a inhibir el factor de crecimiento endotelial vascular. El uso endovenoso está indicado para lo que es cáncer renal, colorectal, pulmonar, en cuanto a lo que es metástasis, y el uso local está indicado para el MINSA en lo que sería retinopatía de la prematuridad. Estos son estudios. El doctor Seitel desde el 2009 ha empezado a usar el bevacizumab en 10 pacientes a dosis de 5 a 10 miligramos por paciente infiltrado y lo asoció al KTP. Ahora, ellos reportan 90% de reducción completa. El 2012, a dosis mucho más altas, vieron que hay seguridad, no hay daño ni toxicidad, porque el medicamento aplicado de manera endovenosa puede producir daño renal, daño hepático, sangrados y alteración del nivel del sistema nervioso central y también alteración tiroidea. Vamos a ver que el doctor Seidel, el 2014, publica 8 casos pediátricos intralesional, en los cuales se ve que de los 8 pacientes, en 2 existe respuesta completa, 5 pacientes respuesta parcial y un paciente no responde. Entonces, no hay un buen control a nivel sublesional en pilomatosis recurrente juvenil. Y Moore, en el 2014, lo que hace es aplicación sistémica. 5 casos entre adultos y niños a dosis entre 5 a 15 miligramos por kilo cada 2 a 3 semanas, y se ha visto que de esta manera existe una respuesta rápida y un control adecuado. El problema en estos casos es que se puede presentar el daño sistémico en el paciente. Es por eso que a todo paciente que se va a aplicar el medicamento se tendría que hacer todos los exámenes y perfiles para hacerle un seguimiento adecuado, hacerle firmar consentimientos informados a los padres, avisándoles del riesgo potencial del medicamento y que ni bien se presente el daño por medicamento, suspenderlo inmediatamente. Ahora, en cuanto a la vacuna contra papiloma, ¿será la cura en un futuro para la enfermedad? ¿Nos ayudará a prevenir? Todavía está por verse. El Gardasil de 9 serotipos, estos son los serotipos con los cuales nos protege. Canadá hizo un reporte en el cual, en una población en la cual le aplicaron un programa de vacunación, han visto que se disminuyó del 61.5% en 10 años post vacunación. En otras provincias han intentado replicar lo mismo y no han tenido los mismos resultados. Ahora, en el 2007 en Australia, desde el 2007 lo aplican en niñas y el 2013 en varones. Tienen una cobertura amplia del 85% de población vacunada y han visto que la disminución de lesiones a niveles genitales ha reducido del 22.7% de incidencia al 1.1% al 2015. O sea, en 10 años sí se ve bastante disminución en lo que sería la enfermedad. Y las lesiones precancerosas también se ha visto una gran disminución en mujeres de 20 a 24 años de edad. Ahora, en Japón pasó algo anecdótico en cuanto a la vacuna. En 2013 se colocaron 8.9 millones de vacunas, un 70% de cobertura, pero se vio paralizada su programa de vacunación por 176 casos de daños de efectos adversos por la vacunación. Pero si se hace una regla de 3, se ve que estos 176 casos comparados a los 8.9 millones, casi 9 millones de personas, sería el 0.0019% de presencia de efectos adversos. Por esa histeria,
la vacuna en cuanto a su cobertura cayó al menos del 1%. Bueno, este video es para que puedan ver, este es un video del psicólogo Solomon Asch de 1962, en el cual hace un experimento de lo que es la aprobación social. Quiero que vean, es el experimento en un ascensor, en el cual hay 3 a 4 personas que están realizando el experimento a una persona la cual no sabe lo que es lo que pasa, y vemos cómo esta persona va a buscar la aprobación o la aceptación del grupo, siguiendo e imitando los mismos patrones que ellos. Vamos a ver que va a tener la tendencia a girar, tan solo por el simple hecho de tener una aceptación o una aprobación a nivel del grupo. El sujeto del medio es el sujeto en estudio. Vemos que va a adoptar y va a realizar lo mismo que lo que hace todo el grupo. Tan solo por el hecho de no sentir el rechazo del grupo. Bien, este video era para hablarles un poco de nuestra experiencia y cómo a veces ante estas situaciones tenemos que romper el status quo y aventurarnos en hacer algo más por este tipo de pacientes o tipo de casos que se nos presenten. Nuestra experiencia en cuanto al uso del bevacizumab: iniciamos con 4 pacientes de edades 1, 2, 5 y 7 años de aplicación de bevacizumab sublesional. El comité farmacológico logré que lo aprueben, pero después me lo cancelaron. Todos los casos se hicieron con técnica fría, más aplicación de 10 a 30 miligramos sublesional de bevacizumab. Se planteó 6 sesiones, cada 6 semanas. El score de DERCAI promedio en el cual iniciamos era de 12 a 31. De 12 a 31, se hicieron exámenes de sangre completos, pre y post. La serotipificación viral, los 4 niños tuvieron serotipo 11. Bueno, y estos fueron los resultados. Un paciente que no hubo respuesta, 3 con respuesta parcial, ninguno tuvo cura. Esto le estoy hablando de seguimiento, más o menos año y medio, 2 años. Vamos a ver cómo esta paciente ya era su tercera cirugía, que había venido con nosotros y con 2 cirugías antes en otro hospital. Después de la cirugía en técnica fría, vemos que se abre toda la vía aérea. Tratamos de no ser muy agresivos, hemos respetado la cuerda izquierda y se aplicó en ese momento el bevacizumab y vimos que a las 6 semanas se pudo distinguir y tener una mejor apariencia en la cuerda vocal con pequeños focos de recurrencia. Acá vemos que después de la exéresis estamos infiltrando una nueva dosis, pero solo se logra espaciar un poco más y tener un mejor control. En ninguno pudimos observar cura. Y es por eso que de uno de los 4 pacientes que se presentó, el más pequeño tuvo su primera cirugía a los 11 meses de edad, con inicio de sintomatología desde los 6 meses de edad, 5 a 6 meses de edad. Fue el que nos presentó el cuadro mucho más agresivo, y a la quinta dosis de bevacizumab sublesional presentó una recurrencia muy agresiva, en la cual después de la cirugía tuvo estancia en UCI por 3 a 4 días por exterior y riesgo de traqueotomía. Y es por eso que decidimos, en consenso del servicio de otorrino, iniciar de manera sistémica. La dosis que se inició, reportan la dosis de 5 a 15 miligramos por kilo,
El paciente tenía en promedio unos 11 a 12 kilogramos y el vial viene de 100 miligramos y colocamos todo el vial y nos daba una dosis de 8 miligramos kilodosis. Cada 3 semanas se le estaba colocando medicamento endovenoso. Generalmente reportan 6 a 8 sesiones porque no hay un estándar y no hay un protocolo establecido a nivel mundial. Decidimos poner 10 sesiones porque de verdad tenía una vía aérea muy estrecha y el riesgo de traqueotomía era inminente. Ahora, después de las 10 sesiones empezamos a espaciarlo de manera progresiva. La dosis 11 se colocó a las 6 semanas después de la dosis anterior, la dosis 12, 8 semanas después, la dosis 13 y 14, está 12 semanas, espaciado cada 12 semanas. El inicio de la administración sistémica fue en diciembre del 2017. Y a ese diciembre de 2017 el niño ya tenía más de 8 o 9 cirugías por la alta recurrencia que tenía. Vemos cómo así llega el niño, es procedente de Cusco, a los 11 meses de edad, pre-quirúrgico. Post-quirúrgico inmediato, respetamos bastante la cuerda derecha en lo que es comisura anterior, ya se logra definir las estructuras, pero vemos que a la cuarta cirugía, como las sinequias, lesiones, ya fueron mucho mayores. Ahora, hasta la cuarta cirugía el paciente todavía no teníamos la aprobación para que podamos usar el bevacizumab sublesional, entonces todas las cirugías anteriores fueron con técnica fría solamente, no tenemos láser, y por la gran recurrencia y múltiples focos, lastimosamente tuvo muchas cicatrices, pero miren, lleva ya 17 meses sin ninguna cirugía, presenta una evolución favorable, no disnea, voz aceptable. Desde diciembre de 2017 no lo hemos vuelto a operar hasta el momento, lo que sí ha presentado sinequias un poquito feas, pero a nivel de las cuerdas se puede distinguir muy bien las cuerdas. Acá hay incipiente lesiones de papiloma, no está curado, pero sí tiene un buen control. En subglotis está libre, porque también ya tenía bastante diseminación subglótica. Conversando con el doctor Seidel en el último congreso, tampoco tienen un tiempo definido de cuándo parar con la dosis, porque no hay cura, lo único que hacen es como que estabilizar la enfermedad. Ellos plantean 6 dosis cada 6 semanas, pero se ve que a partir del 6º a 8º mes sin el medicamento existe una recurrencia. Entonces nos sugirió que cada 4 meses al menos le apliquemos el medicamento endovenoso con todos los riesgos que puede implicar el daño por medicamento al paciente. Gracias.